darle la bienvenida a todas las personas que a través de la plataforma de Facebook Live tienen acceso con nosotros, se comunican, y también para los que posteriormente estarán accesando la plataforma de YouTube. Ahí un saludo muy especial, agradecimientos a ustedes que se dignan mirar, escuchar, y agradecidos con el Señor por encima de todo por la oportunidad que nos da de poder compartir una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de cariño en medio de este tiempo en donde la gente se siente abrumada y de muchas formas. Entonces nosotros tenemos una palabra para el agobio, de esperanza, de salud, de bendición, y aquí estamos. Entonces, para tal efecto, Dios puso en mi corazón que titulara este mensaje: un hombre sin Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de un hombre sin Dios. Por supuesto que en el epílogo del mensaje pues veremos que es un hombre con Dios, pero vamos a iniciar viendo que es un hombre sin Dios, y para eso vamos a utilizar la Escritura, porque la Escritura es la que nos dice cómo es un hombre sin Dios. Yo me lo puedo imaginar de cierta forma, de cierta manera, pero la Escritura es la que lo retrata. Y también aclarar que cuando decimos el hombre es un sentido genérico, es una palabra genérica, pero está inmersa también la mujer. Por lo tanto, usted no se siente excluida, siéntase dentro de. Entonces, un hombre sin Dios, una mujer sin Dios. Entonces vemos aquí en la Escritura, en Génesis 3:8, Génesis 3:8 dice: y oyeron la primer pareja, Adán y su mujer, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es un hombre sin Dios? Pues un hombre sin Dios es alguien que se esconde de la presencia del Señor. Esto tenemos que entenderlo, porque a veces cuando pensamos en una persona sin Dios que huye de las cosas del Señor, que le invitamos, que le motivamos, que le mandamos el link y no se conecta, entonces tenemos la tendencia a pensar que no le interesa. No, sí le interesa, pero huye de la presencia del Señor y se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que no está apto para presentarse delante del Señor, porque se siente en pecado, se siente fuera de contexto. Entonces huye de la presencia de Dios y siente temor. Él le dijo: sentí temor y nos escondimos. ¿Qué es un hombre sin Dios, una mujer sin Dios? Dice la Escritura también que un hombre sin Dios tiene esta actitud. En el mismo capítulo 3, en el capítulo 3, verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de esa primer pareja, se dieron cuenta que habían pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un hombre sin Dios
se monta, se fabrica una religión y esa religión supuestamente le cubre, supuestamente mitiga su conciencia, supuestamente la persona se siente, bueno, yo tengo mi religión. Qué importante es que hay momentos en que hemos compartido y muchos momentos con gente que no tiene al Señor en sus corazones y entonces dice, bueno, es que yo tengo mi religión, yo tengo mi religión. Esa persona se ha fabricado su propio delantal para presentarse delante del Señor amparado, escudado en una forma. Pero cuando luego seguimos conversando y le decimos, pero eres feliz, pero sientes que tu vida tiene un derrotero, un norte, pero sientes paz en tu corazón, pero si en este momento tú partieras, ¿dónde estaría tu fin eternal en el cielo o perdido? La persona no sabe qué contestar. ¿Por qué? Porque el delantal que se fabricó, la religión que se fabricó, no le brinda la cobertura. Simplemente es una forma, incluso hasta social, de manifestar una tendencia, una creencia. Así es el hombre sin Dios. Busca cubrir sus faltas, busca mitigar su conciencia con tener una religión. Y ahí no hay salvación. ¿Qué es un hombre sin Dios? Puede ser un Caín que menosprecia las ordenanzas del Señor. Veamos qué dice la Escritura al respecto. En el capítulo 4, versículo 5, dice la Escritura de la siguiente manera. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has, dice, decaído? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Un hombre sin Dios puede ser un Caín que menosprecia las ordenanzas, los mandamientos, las instrucciones, los preceptos, las leyes del Señor. Puede ser uno que está lejos de Dios y ha decidido alejarse de Dios, a pesar de que no siente paz, a pesar de que se siente mal. Sin embargo, ha decidido por su propia cuenta convertirse en su Dios. ¿Sabe usted que una persona sin Dios muy a menudo dice de esta forma? Bueno, yo creo a mi manera. Y yo creo que me acerco a Dios a mi manera. Y yo creo que Él me acepta así. Tal es el engaño del enemigo, que una persona sin Dios, lejos de los preceptos del Señor, el enemigo le ha engañado en su mente y en su corazón y le ha hecho creer que Dios está contento aceptando migajas que el hombre le da, migajas de tiempo, migajas de alabanza, migajas y migajas y migajas.
y se aleja de Dios y se constituye en Dios para sí mismo. Y su egocentrismo es tal que procura lograr una posición dentro de la sociedad y ser reconocido, porque así siente él una gran satisfacción. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser también un hombre sin Dios o una mujer sin Dios? Puede ser una persona con la actitud de los personajes descritos en el Salmo 73, versículos 6 al 9. En el Salmo 73. Ese salmo es tremendo. Ese salmo nos deja unas tremendas enseñanzas. Los salmos tienen una particularidad. En los salmos descubrimos el corazón del hombre. El hombre con sus faltas, el hombre con sus percepciones incompletas, acercándose a Dios, tratando de acercarse, justificándose de alguna manera. Y por eso es que es tan importante leer los salmos, porque descubrimos las falencias del hombre. Entonces, aquí en el capítulo 73, versículos 6 al 9, escuche usted cómo dice: por tanto, la soberbia los corona. Los está retratando de cuerpo entero el Señor. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre sin Dios, pareciera como que estamos, esta escritura, este texto fue escrito por Asaf. Y resulta que él vivió muchos años antes del Señor, de la venida del Señor, pero pareciera que él está describiendo los hombres y las mujeres de nuestros días. Pareciera, cuando comparamos el texto con lo que tenemos alrededor, nos damos cuenta de que no está el asunto muy lejos, de que todavía siguen, de que los llena el egoísmo, los llena la autosatisfacción, que se han dispuesto con creces lograr las cosas a pesar de lo que sacrifiquen, incluso sus vidas, incluso sus familias, lo más sagrado y lo más noble. Están dispuestos a todo sacrificarlo por conseguir todo, absolutamente todo. ¿Cómo es también un hombre o una mujer sin Dios? Un hombre sin Dios puede ser como un Judas. Y veamos la escritura cómo nos lo retrata en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, nos da una enseñanza, nos cita a este hombre, nos da una enseñanza, y luego vamos a ver otro texto en donde lo describe de una manera tremenda. Aquí en el capítulo 10, versículo 1 al 4, vea lo que dice la escritura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, está hablando de Jesús, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos:
Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, dice Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Nos lo cita así para que no nos confundamos. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un hombre sin Dios puede parecer como que está con Dios porque está en el ministerio. Está en el ministerio. Fue llamado a ser discípulo. Se le dieron las mismas posibilidades que a los demás. Dice que a estos que llamó les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas Iscariote tenía estas prerrogativas con todos los demás. Sin embargo, teniendo todas estas prerrogativas, la Escritura dice que le entregó. El que le entregó. Entonces, un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, puede estar en una iglesia, puede estar en un grupo de creyentes. No necesariamente todos están fuera, no necesariamente todos están lejos de nosotros. Podría estar en los caminos del Señor, pero entre comillas, porque no está. Judas en realidad no estuvo. Así nos lo dice la Escritura. Pareciera que sí estuvo porque él andaba con el Señor para arriba y para abajo. Era parte de la compañía. Era uno de los 12. ¡Qué tremendo! Esto nos debe llamar a la reflexión a cada uno de nosotros para entender que tenemos que estar revisando nuestro corazón. Debemos estar echando una mirada retrospectiva para estar viendo y revisando las intenciones de nuestros corazones. Aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 4, escuche qué tremendo y siguientes cómo lo describe la Escritura. Dice que Jesús, el contexto es que Jesús fue ungido en Betania. Entonces una mujer con un frasco de alabastro, un perfume carísimo de altísimo precio que lo tenía reservado en un momento determinado, en un arrebato de adoración, dijo, agarró el frasco de alabastro y dijo, este frasco es para mi Señor. La particularidad que tenían esos frascos es que no tenían una tapita. No, para poder utilizar el frasco había que romperlo y utilizar todo el contenido. No es como los perfumes de nuestros días que se puede utilizar un poquito y guardar. No, ella tenía que tomar el frasco, quebrarlo. Entonces dice la Escritura que ella tomó el frasco de alabastro y lo quebró y lo derramó delante del Señor y lo ungió. Entonces los discípulos se quedaron pasmados y uno de ellos, Judas, dijo, pero ¿qué es este desperdicio? Oiga, qué interesante. Él era discípulo del Señor y él miraba como un desperdicio que una mujer hubiera tomado un frasco de perfume carísimo, de esencias orientales carísimo, para derramárselo al Señor. Y entonces dijo, es que esto se hubiera vendido por mucho dinero. Oiga,
¿Cómo dice la escritura? La escritura dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando Judas miró esto que él llamó como desperdicio, dijo uno de los discípulos llamado, o sea, Judas Iscariote, hijo de Simón, lo conceptúa bien para que no nos confundamos, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 200 denarios y dado a los pobres? Oh, podríamos exclamar hasta este versículo, pero qué hombre más identificado con la causa social, pero qué hombre más, es un mecenas, es un hombre que está identificado perfectamente, puede ser parte de una comisión para ayudar a los pobres en este tiempo. Pero la escritura bien claro dice, pero dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, no porque le interesaran, sino porque era ladrón. Mire cómo dice la escritura. A mí me encanta la escritura porque llama las cosas por su nombre. El Espíritu Santo dijo, es que era ladrón. Si Judas se molestó o no se molestó, eso no es problema. En la escritura, el Espíritu Santo dijo, era ladrón. Y teniendo la bolsa, tenía un puesto administrativo en la compañía del Señor. Sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, metía la mano y esto es para mí. Metía la mano y esto es para mí. Entonces él dijo, si hubiera vendido por esa suma, ¿cuánto hubiera sido mi parte? Qué tremendo. Entonces, un hombre sin Dios puede ser exactamente una persona que esté en medio nuestro. Usted no se sienta condenado. El Espíritu Santo le va a decir a usted si usted es una persona así o si está con el Señor. Pero hay algunas personas, por eso la escritura dice que debemos ser sabios, discernir, porque dice Pablo, hay algunos que han entrado y no eran de nosotros, solo que se entraron y hablaban como nosotros, compartían supuestamente los mismos anhelos, los mismos principios, pero no eran como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es un hombre sin Dios? Nos lo retrata también el libro de los Hechos en el capítulo 7. En el capítulo 7, yo sé que uno puede detenerse y hablar profundamente, pero en este tiempo no nos da para este asunto. Usted puede investigar más. Un hombre sin Dios puede ser un Saulo. ¿Cómo? Un Saulo de Tarso. Pero ese llegó a ser Pablo, sí, pero puede ser un Saulo de Tarso. Vea lo que dice la escritura en el capítulo 7, versículo 57 y siguientes. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero ¿cuál es el contexto? Resulta que la iglesia está siendo perseguida, pero no por los romanos. La iglesia está siendo perseguida por las autoridades de Israel, los que habían crucificado a Jesús, los que no le aceptaron como Mesías, los que estaban en contra de las prédicas del Señor y sus enseñanzas. Entonces, cuando salió
el grupo, los creyentes, y fueron bautizados con el Espíritu Santo y se llenaron de valor y de coraje y emprendieron a salir por las calles y por los lugares a compartir la maravillosa noticia del Señor. Uno de ellos, Esteban, un joven, comenzó a testificar de una manera poderosa y maravillosa, de tal forma que daba testimonio el Espíritu Santo con milagros y prodigios que se hacían. Entonces aquella secta, aquella casta sacerdotal, en donde estaban fariseos, en donde estaban los escribas, aquella casta comenzó a perseguirlos y encontraron a Esteban y lo trajeron para juzgarlo. Y Esteban, en un discurso tremendo, es un discurso que inicia él allá desde los tiempos de Moisés y va hilando, tejiendo la escritura y a través del tejido que va haciendo va mostrando el mesianismo de Jesús, que era el Mesías Jesús, el Mesías prometido, el Mesías que Dios había prometido a Israel. Y cuando en un momento determinado él dice, pero ustedes lo mataron, pero ustedes mataron al santo y no pudieron resistir. Dice la escritura que crujían los dientes, los rostros se les desencajaron y entonces lo tomaron y sin más ni más decidieron lapidarlo. Lo desnudaron y pusieron las ropas a los pies de un joven que estaba ahí llamado Saulo. Y luego vemos que es el de Tarso. ¿Quién es este joven? Es un joven legalista, es un joven cerrado en las costumbres judías, es un joven que también estaba en contra de el cristianismo y que en su corazón albergaba odio, albergaba rencor. Es un joven que se apoyaba en las tradiciones de los hombres enseñadas por los maestros de él, y entonces justificaba la muerte y la persecución y el agravio y el oprobio que se le hacía al pueblo del Señor. Y como un acto de tomarle en cuenta a ese joven su liderazgo, entonces ponen a los pies de él su ropa, la ropa de Esteban. Pero déjeme decirle algo, así es un hombre sin Dios, es un hombre celoso, pero celoso de costumbres. Es un hombre celoso, pero celoso de religión. Es un hombre celoso en donde él construye un encierro y todos los que están aquí adentro son parte de, y los que no están dentro entonces son enemigos. Así hay mucha gente en nuestros días. Así hay mucha gente en nuestros grupos que pretenden que las cosas sean de cierta forma, de cierta manera, pero es que Dios está abriendo un paréntesis. No, pero es que el pecador puede venir a los pies de Cristo. ¿Y cómo son este tipo de personas? Están en las iglesias y se acerca a una mujer. Es una mujer pecadora, es una mujer que por las razones que sea, se ha envuelto en el pecado, en la maldad. Se acerca un hombre que por razones y circunstancias se había envuelto en las drogas, en las bajezas de la vida. Y entonces le predicamos a todo ese grupo de gente que Jesús vino para darles salvación, que el Padre puso a Jesús para perdonar sus pecados. Pero una vez que los tenemos adentro, esos mismos les comienzan a imponer mandamientos y preceptos de hombres, y cuando esas personas nuevas no entienden porque están en un proceso, entonces los categorizan y los desechan. Pero bendito sea el nombre del Señor, que así no es el Señor.
Pero este hombre Saulo de Tarso, es el que nos va a servir para la última parte, que es hablar de lo que es un hombre con Dios. Entonces, hemos hablado de hombres sin Dios. Hemos llegado al punto en donde nombramos a Saulo de Tarso sin Dios. Pero resulta que Saulo de Tarso es tocado por el Señor y transformado de una manera tremenda, al punto de que por ese encuentro personal que tiene con el Señor, su vida es cambiada de una manera maravillosa. Y eso lo podemos ver en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Bueno, vamos a ver el primer texto, que es Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, se nos narra de la conversión de Saulo. Escuche qué interesante lo que dice la Escritura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Cristo, así se le llamaba el camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre fue y pidió una carta. Deme cartas. Yo quiero deshacer, yo quiero destruir, yo quiero desbaratar, yo quiero borrar de nuestra tierra esa secta que ha venido a levantarse de ese Mesías. Eso va contra nuestra religión. El sumo sacerdote, viendo el celo, la pasión, la devoción de ese muchacho por las tradiciones judías, le entregó las cartas. Y dice la Escritura que, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, aturdido y en el suelo, respondió con una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, aquí nos dice que está temblando y temeroso. Cuando iniciamos estaba lleno de ira, de odio, de rencor. Se sentía fuerte. Era el líder que él soñaba con desterrar, la famosa secta del camino. Pero se encontró con el Señor. Ahora en el suelo le pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: es duro meterse conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Mira, hiciste algo, dice, en lo que yo no me puedo quedar quedito. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y por eso vine a ajustar cuentas contigo. Y ajustando cuentas, él, cuando sintió ese poder, esa luz que lo encegueció, dice que temblando y temeroso dijo: Señor, Señor, Adonai. Esa es una palabra que un judío no pronuncia a cualquier persona. Cuando un judío dice Adonai, está reconociendo el señorío de esa persona por encima de él. Entonces Saulo, en medio de su confusión, reconoce que él
que lo derribó por tierra, el que está hablando con él es Adonai, es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no es el bravucón, ya no es el valientón, ya no es el hablador, ya no es el levantador de pancartas. No, ahora está poniéndose a las órdenes de su Adonai. Y le dijo Jesús: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y la escritura nos relata qué fue lo que sucedió. Y llegó a la casa de un discípulo del Señor llamado Ananías. Y este discípulo no lo quería recibir porque ya todo el mundo sabía de la fama que tenía Saulo. Pero como el Señor se le había aparecido y llegaron y le dijeron: es que mira, a este se le apareció el Señor, ve cómo viene, miras cómo venía. Ah, no, si venía bravucón, ah, no, si venía para esto y para lo otro. Mira las cartas que nos encontramos aquí, está, ve lo que decían las cartas, ve lo que le dio el sumo sacerdote. Y ahora qué va a hacer con las cartas, no, se queda para testimonio. ¿Por qué? Porque el hombre se le dispuso al Señor. Entonces Ananías le dijo: bueno, si es así, pues con cierta reserva, pero si el Señor me lo manda, pues yo voy a hacer el trabajo. Y comenzó a hacer el trabajo. Y para ir concluyendo, voy a permitirme estar con ustedes en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, esta carta a mí me apasiona tremendamente porque es una carta donde el Espíritu Santo usa para darnos a entender a todos los que queremos servir al Señor, o lo servimos un poquito, cómo es el asunto, cómo es. Esta carta nos inspira tremendamente. Dice la Escritura que pasan los años y ahora Pablo es ahora cambió de nombre. Ya no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo, el gran pequeño apóstol Pablo. Un hombre tratado por el Señor. Un hombre sin Dios, con mucha religión, con muchas tradiciones, pero tomado por el Señor y se convirtió en un hombre con Dios. Y entonces aquí, en el versículo 22, bueno, el contexto es que lo están combatiendo. Aquellos que lo admiraron por muchos años, aquellos que tenían puesta la esperanza en que él fuera una persona que levantara tremendamente con su liderazgo la religión judía, ahora le adversan, ahora le quieren quitar méritos, ahora le quieren decir que está fuera de contexto. Entonces él viene a decir algunas cosas importantes. Él dice: son hebreos los que me adversan, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Yo más, dice, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. O sea, él va diciendo todos los argumentos que tienen ellos para autocalificarse y para descalificarme a mí están sumamente equivocados, porque son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Dice: como si estuviera loco hablo, yo más. Yo más. Aquí la balanza, él comienza a inclinar a favor de él. Dice: ellos se creen ministros de Cristo. Por favor, yo más. Pero él va a decir por qué más. Y usted y yo al final vamos a ver si él tenía razón o si estaba parloteando. Dice: yo más, yo más. En trabajos más abundante, yo he trabajado más. En azotes me han dado más azotes.
en número de cárceles. Yo he estado más en la cárcel, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Vea la lista del testimonio. Y en nosotros se nos queda viendo un hermano medio mal y ya nosotros ya hacemos pucheros y cositas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, yo he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que me dice, lo que sobre mí se agolpa. Dice, todo esto que me ha pasado y todas un montón de cosas que no he puesto, dice, no son comparadas con lo que a mí se convierte en una tremenda preocupación, dice. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Qué bueno, qué hermoso. Él no está diciendo, es porque mañana no sé si voy a comer, pasado mañana no sé si me van a meter a la cárcel, el próximo mes no sé si voy a tener para pagar esto o pagar lo otro. Él dice, solo una cosa a mí me preocupa, la llevo en mi corazón, las iglesias, dice, las iglesias. ¿Cómo deseamos ser hombres y mujeres de Dios con este parangón tan tremendo y con esta razón tan genuina de Pablo? No es la preocupación por mí, es por la iglesia, es por la iglesia, dice, por las iglesias. Y entonces él dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto, dice, por una ventana, y escapé de sus manos. Qué tremendo. ¿Cómo es un hombre con Dios? Un hombre con Dios. Y quiero cerrarlo prédica con uno de los textos que ha sido un himno para mí. Ha sido un himno precioso, un himno extraordinario. Filipenses capítulo 3, versículo, vamos a iniciar el 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, aquí Pablo nos está diciendo a los pastores y líderes, vuélvale a decir lo mismo. Pero si ya se lo dije 20 veces, decíselo a la 21. Pero si se lo he dicho 50 veces, decíselo a la 51 vez. O sea, decílo otra vez. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, porque lo que oíste en la primera, lo estás oyendo en la 25. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo
tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Va a decir sus atestados. Es como si presentara el famoso que le piden en las empresas a la persona: mándeme el currículum, mándeme el currículum, mándeme. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, lo podemos decir, pero cuántas cosas eran para él importantes, medulares, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero la escritura aquí, esta traducción dice por basura. ¿Sabe cómo dice en realidad el texto que dio origen a las traducciones? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, importancia, las tengo como estiércol. A ese nivel llegó él a comparar las cosas, comparándolas con lo que representaba el Señor y servir al Señor. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Qué tremendo! Un hombre sin Dios, lo vemos, pero un hombre con Dios. Es interesante que un hombre sin Dios como Saulo llega a ser un hombre con Dios. Entonces hay esperanza. Hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para el que ha fallado. Hay esperanza para el que no ha caminado bien. Hay esperanza para el que puede estar en este momento o en el momento que escuche la predicación y diga: yo no he sido muy sincero delante del Señor. Yo no he agarrado estas cosas en serio. Hay esperanza. Hay esperanza. Dios quiere transformar vidas. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere seguir haciendo una obra preciosa y que para nosotros Él llegue a ser lo máximo, lo mejor, lo especial. Que todo lo demás nosotros lo veamos como pérdida por Él, porque Él es el que merece todo. ¿Cuánto le dolerá el corazón al Señor cuando Él ve que alguien que dice llamarse creyente, siervo, líder, como sea, en vez de ponerlo a Él en el primado, en el primer lugar, en vez de eso lo pone en el último lugar? Y si le queda un poquito de tiempo, entonces para el Señor. Pero después de haber ajustado su agenda con todos sus deseos y todas sus cosas mundanas, y no es que todas sean malas, pero relegando al Señor al último lugar. Queremos parte del Espíritu Santo. Y yo que te estoy hablando de parte de Dios, que estoy sintiendo esta carga en mi corazón, queremos decirte: tú eres alguien muy especial. Tú eres alguien extraordinariamente especial. Dios ha venido a salvarte porque necesitaba la salvación, pero es más que eso. Es más que eso. Toma en cuenta que hay algunos que nunca recibirán la salvación. Pero ponte a pensar en esto. ¿Por qué tú has recibido la salvación? ¿Por qué muchas veces has estado pensando qué es lo que yo tengo de especial que el Señor se fijara en mí? Y cuando comenzamos a pensar en eso, no descubrimos nada especial. Más bien descubrimos cosas que en nosotros, que nosotros decimos: bueno, yo podría estar descalificado y podría usar aquel y al otro y al otro y al otro, porque entendemos que son mejores
en muchas cosas que nosotros, pero Él nos ha escogido y nos ha llamado porque tiene un plan maravilloso, porque Él quiere desarrollar en tu vida un plan extraordinario y que tú llegues a entender que Él es lo más importante y lo más precioso. Quiero terminar aquí diciéndote, si no conoces al Señor, si no has venido al Señor, te has identificado con alguno de esos personajes, con algunas de sus características. El Espíritu Santo no dijo eso para que te quedaras sentado en la grada de la degradación y en la grada de el no tomado en cuenta. No, el Espíritu Santo nos dice eso para que nos dé un atisbo de luz y podamos decir, pero yo quiero cambiar. Y por eso el Espíritu Santo tomó la figura de Pablo, de Saulo de Tarso, porque de una persona como era, la transformó en otra persona. Y esa es la metamorfosis que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros, en tu vida y en la mía. Una metamorfosis tremenda. Si no conoces al Señor, di, Padre Santo. Sí, repite después de mí. Padre Santo, tu palabra me da redarguido y he entendido que no soy lo que pensé. Pero no quiero quedarme ahí. Si tú enviaste a Jesús para salvarme, yo te pido que me perdones de todos mis pecados, todas mis maldades, y yo pueda venir a los pies tuyos. Señor Jesús, repite, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo único que puedo hacer. Y tú harás el resto. Cambiarme, transformarme y hacerme uno conforme a tu plan, a tu deseo. Me pongo en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si hiciste esa oración, ya estás bien. Has iniciado muy bien. Valió la pena. Y si eres creyente y también descubres que te faltan muchas cosas, como todos descubrimos siempre, todos descubrimos, me falta, todavía me falta. ¿Y sabes por qué nos falta? Porque ninguno de nosotros es producto terminado. Siempre estamos en el proceso. Entonces también di ahí en lo profundo de tu corazón, Señor, yo vengo delante de ti reconociendo que me falta, que te fallo, que a veces cometo errores, que a veces he mirado todo esto con mucha superficialidad. Pero hoy yo quiero que tú trabajes en mi vida como lo hiciste con ese hombre y lo transformaste y lo convertiste en un verdadero ejemplo para nosotros. Señor, te lo pido con toda humildad, reconociendo mis errores, mis pecados y mis faltas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para los que están
en la plataforma Zoom. Quiero que una vez cerradas la otra plataforma, si quieren, para compartirles algo de una actividad que nosotros teníamos y que debemos comunicar un asunto.